Es increíble, señores. Miren cómo está la picada de los mosquitos. Wow. Antes de que empecemos el desarrollo de esta historia, yo quiero que tú me expliques si en tu sector, en tu barrio, zona, como tú quieras decirle, han fumigado en los últimos días, cuántas veces. Porque yo, que conozca cuándo se fumigó un área, bueno, alguna por ahí que he visto en las redes sociales, y cuando la pandemia arrancó, que andaba Gonzalo Castillo y el licenciado Abel Martínez, en toda esta área de Santiago estaban fumigando. Después de tú a ver que fumigan en Santiago de los Caballeros o en otra parte, les repito que solamente he visto un político por ahí haciendo eso. Después a más nadie fumigando por la zona. Y no sé si cada qué tiempo, pero es evidente que nosotros estamos mal en ese tema. Mal. Y el dengue acabando. Ya no es COVID, ahora es dengue. Dígame usted, por favor, en los comentarios. Vamos a darle para adelante a esta historia. ¿Ustedes se acuerdan cuando la pandemia, que estábamos todos trancados, encerrados? Pues en este momento fue que hicieron eso. Pero te cuento, yo tengo otra fundación, se llama La Voz del Ya, que pues si tú no la conoces, ahí te dejo el nombre. Y aquí yo he visitado algunos lugares donde encuentro metros, kilómetros de goma. Por ejemplo, miren Villa María, cómo se aposa el agua. Entonces, todo eso va influyendo. Mire cómo está ahí. La gran cantidad de mosquitos simplemente en Villa María es increíble cómo hay. La Herradura, Don Pedro, muchos sitios están así, con esa condición. Y nada que fumigan, por ejemplo, a eso se hacía, pero no sé qué pasó. Miren el tamaño de un mosquito. Imagínense ahora toneladas de agua aposada, esperando, pasando el tiempo, criando larvas. Y yo sé que si se le echa cloro se puede, pero no todo el mundo y no todos los lugares pueden echar cloro. Acuérdense que hay lugares que el mosquito crece como quiera. Ahora observen, para esta prueba yo tenía repelente, pero como quiera parece que estos mosquitos eran Power Rangers. Tenían algún tipo de superpoderes porque no le paraban al repelente. O ese mosquito estaba muy decidido a picarme, créanme que sí. Yo pasaría eso tal vez en pleno monte, pero en pleno centro de la ciudad no. Aquí es que uno se pregunta, todo es politizado, todo tiene que ser así. No, que viene una figura política, porque se supone que en una comunidad, en una ciudad modelo, tiene que darse cada cierto tiempo que fumiguen cada sector y cada barrio de Santiago de los Caballeros, que se fumigue, y así evitar ese crecimiento del dengue y que sigan el descenso de dengue, porque siguen muriendo personas. Lo que pasa es que no lo dicen por asunto de COVID y lo que quieran inventarle, pero eso está matando más que el COVID. Hay más niños, hay más personas con dengue, pero todo es una divina política. Nos vemos después. Suscríbete, dale me gusta y dale a la campanita. Gualureña para ustedes, un servidor público que no recibe un peso, pero dice la verdad. Mientras otros se meten el dinero de nosotros al bolsillo y no hacen nada por ustedes. Y tiene que salir alguien a dar la cara por esta sociedad, que lo que está en relajo y baile. Nos vemos después. Cuídense. Es la consecuencia de una política fallida. Nos vemos.